separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó, me rompió toda atadura. Me libertó, Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Ya no me sirve el pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó, me rompió toda atadura. Me libertó, Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Mi Dios es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Él es digno, Es un gusto poder saludarlos y poder llegar hasta sus hogares. Este día quiero compartir con ustedes lo que Dios puso en mi corazón acerca de aprendiendo a ser fuertes o siendo fuertes en el Señor. Quiero decirles que cuando normalmente nosotros vemos una persona que es musculosa o corpulenta, nosotros pensamos siempre que es una persona fuerte. Y cuando vemos una persona que es delgadita o menuda, decimos o pensamos que esa persona no tiene mucha fuerza. Y en algún sentido, eso es así, es cierto, ¿verdad? Las personas fuertes que hacen ejercicios, que levantan pesas, esas son las personas que llegan a ser corpulentas, llegan a ser fuertes, porque para ser fuertes necesitan masa muscular y para poder levantar peso, para poder soportar peso, ¿verdad? Y eso en un sentido así es, ¿verdad? Cuando hablamos de las cuestiones emocionales del ser humano, la psicología utiliza una palabra que se llama resiliencia, que hace algunos días tuve la oportunidad de escuchar y me interesó mucho y me di a la tarea de investigar un poquito. No fue mucho lo que investigué, fue poquito lo que investigué y encontré un concepto acerca de lo que es resiliencia. Dice que la resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad. Desde la neurociencia se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones del estrés, soportando mejor la presión,
podría decirse que la resiliencia es la entereza más allá de la resistencia. Entonces, creo que todos nos hemos dado cuenta y conocemos personas que son emocionalmente más fuertes que otras, ¿verdad? Creo que todos sabemos y todos estamos claros de que en la vida atendemos situaciones difíciles, a veces perdemos un ser querido, algunas otras ocasiones quizás nos quedamos sin trabajo, en las otras ocasiones quizás nos enfermamos o vivimos situaciones difíciles con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, y eso muchas veces emocionalmente trae situaciones difíciles a nuestras vidas, que muchas veces prueban nuestra fortaleza o nuestra fuerza de soportar ciertas situaciones de la vida. Eso nosotros los cristianos no estamos exentos de eso, somos parte de esas situaciones. En alguna ocasión, quizás cuando no conocíamos al Señor, quizás escuchamos a algún predicador que nos dijo o que dijo, venga a Cristo y sus problemas se van a acabar, se van a terminar. Pero quiero decirle que eso no es cierto, eso es mentira. Los problemas no se terminan porque no entramos a una burbuja en la que no tenemos necesidad, no nos enfermamos, no padecemos situaciones difíciles. Eso es una mentira. Muchas veces veremos a nuestros seres queridos partir, que nos dejarán, o si no, algo más extremo quizás, que quizás nosotros no los hemos pensado. Muchas veces nosotros también, o en alguna ocasión, vamos a tener necesidad de partir y dejar a nuestros seres amados. Eso es parte de la vida, eso es tan sencillo y tan normal como la vida misma. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Entonces las situaciones de la vida son parte de la vida del cristiano. No solamente de la vida del cristiano, de todos. La única diferencia con nosotros, con usted que me está escuchando y conmigo, es que nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza es Jesucristo, porque solamente en Él encontramos palabras de vida eterna, porque solamente en Él encontramos fortaleza. Entonces, dice la psicología que hay personas que son más fuertes emocionalmente hablando que otras. Y déjeme contarle una historia, no un testimonio, mejor dicho, de algo que yo viví, que yo vi. Conozco a dos hermanos en la fe. Uno ya partió con el Señor y el otro está aún con vida. Y recuerdo que la misma situación les pasó a los dos, pero sí hubo una diferencia. Recuerdo que una noche mi amigo, hermano en Cristo, me llamó y me dijo que por favor fuera a su casa, porque le acababan de robar su vehículo. Entonces lo vi muy afectado emocionalmente. Cuando llegué a su casa, él estaba hecho un mar de lágrimas. Estaba totalmente afectado porque ese vehículo que quizás le había costado tanto hacerlo, que lo amaba tanto y que le servía quizás para trabajar, para hacer ciertas cosas, se lo habían robado. Y no paraba de llorar. Yo recuerdo que oré por él, lo animé, pero fue una cosa muy difícil. Para él fue una cuestión muy difícil de poder superar. Por supuesto, con los años, con el tiempo, lo superó. Y gracias a Dios, pues él está bien, pero recuerdo que en ese momento fue algo muy difícil para su vida. Luego, también conocí a otro hermano en la fe que también le pasó exactamente lo mismo, con la única diferencia, bueno, dos diferencias. La primera es que su vehículo era de mejor calidad, era más reciente, de un modelo más reciente, era un vehículo muy bonito, muy reciente. Y recuerdo que también en algunas ocasiones me platicamos y me dijo, fíjate que me robaron mi vehículo, me dijo. Pero lo interesante de esto es que él me lo dijo riéndose. Él estaba como alegre y su expresión fue, el vehículo se vuelve a hacer. Gracias a Dios no me hicieron nada y gracias a Dios aquí estoy. La verdad es que el vehículo es lo menos importante, ¿verdad? Y pude ver, en ese momento me pude dar cuenta y estudiando esto acerca de lo que es la resiliencia y también estudiando acerca de aprendiendo a ser fuertes en el Señor, me di cuenta que hay personas que son más fuertes. No sé si su fe es mayor, su fe es menor, pero hay personas que en las situaciones de la vida las afrontan de una mejor manera
y hay otras personas que se afectan tanto, que su sistema nervioso se afecta y que emocionalmente se caen y que caen en depresión, y eso los aleja del Señor. En lugar de acercarlos al Señor, los aleja del Señor, y eso emocionalmente les hace daño, y luego, como una forma normal, les afecta físicamente. Le quiero decir que eso es una forma en que nosotros somos como seres humanos. Creo que de alguna razón nuestros padres quizás nos heredaron esa parte en nuestro ser de cómo somos. Nosotros, los que tenemos hijos, nos daremos cuenta que muchos de nuestros hijos no son iguales. Algunos se afectan más que otros, algunos son más fuertes que otros, pero eso es el diseño, quizás hasta el mismo diseño de Dios. Dios nos hace diferentes, usted y yo somos diferentes, vemos las cosas de diferente manera. Para mí quizás lo que es una situación difícil, quizás para usted es muy sencillo, y quizás, o al revés, o viceversa. Quizás lo que para usted es una situación muy difícil de la vida y que posiblemente no va a poder superarlo, o le va a costar superarlo, quizás para mí no es así. Quizás para mí es una cuestión sencilla que no me va a afectar en nada, que no me va a afectar emocionalmente. Y esa es la forma, en algún sentido, que nosotros somos como seres humanos. Ahora, cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, también tenemos que entender que en alguna medida nosotros tenemos una fortaleza en el Señor. Nosotros hemos sido creados por Dios y Dios nos ha capacitado para soportar ciertas situaciones de la vida. Y en alguna medida, si Dios supiera que nosotros no lo vamos a soportar, Él no permitiría esas situaciones en nuestras vidas. No todos somos iguales, no todos vivimos las situaciones de la misma manera, pero lo que sí es cierto es que cuando nosotros decidimos confiar en el Señor hace algo en nuestras vidas, de tal manera que llegamos a ser fuertes, llegamos a soportar cualquier situación en la vida. Dice, le voy a leer otro concepto que dice, ¿qué significa ser una persona resiliente? Dice, resiliencia es la inefable capacidad que le permite a ciertas personas anteponerse a distintas adversidades que se le presentan en la vida diaria. Permite desarrollar conductas positivas ante el estrés, las amenazas o algún conflicto. O sea que las situaciones de la vida muchas veces nos pueden afectar, pero en otras ocasiones también pueden fortalecer nuestras vidas, porque nosotros mismos, así como el cuerpo crea anticuerpos y se defiende ante los virus y ante las enfermedades, espiritualmente hablando, nosotros aprendemos de las situaciones también difíciles y estamos entendidos de ciertas situaciones de la vida y aprendemos y somos fuertes en el Señor, y eso más que de debilitarnos muchas veces nos fortalece. Bueno, he hablado acerca de lo que es la fuerza física y la fuerza emocional, pero nos interesa a nosotros, los hijos del Señor, saber qué es lo que es la fuerza en el Señor. Dice, así que quisiera leer algunos versículos acerca de lo que dice la Biblia de nuestra fortaleza en Cristo. Y le voy a suplicar, si usted tiene su Biblia a su mano, ahí que busque su Biblia y que busque conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 7 al 9. Y encontramos un versículo muy especial que el Señor nos habla acerca de dónde viene nuestra fortaleza. Dice, verso 7 dice, 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué es lo que no nos ha dado Dios, hermano? O amigo que me escucha. Espíritu de cobardía. Eso quiere decir que los cobardes en el reino del Señor no tienen lugar, no tienen cabida. Porque en el Señor no podemos ser cobardes. Ante las situaciones de la vida tenemos que enfrentarlas. No podemos jugarle la vuelta, no podemos escondernos de las situaciones de la vida. No podemos alejarnos de las situaciones de la vida. Muchas personas tienden a hacer eso. Cuando viene una situación en la vida, lo que tienden es alejarse. Se alejan del Señor, se alejan de la congregación, se alejan de sus hermanos en la fe, se alejan de todo y caen en depresión. Y eso, más que ayudarlos, los afecta aún más, ¿verdad? Pero aquí dice, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder, de amor
y de dominio propio. Él nos ha dado ese poder, nos ha dado esa gracia para amar y nos ha dado también esa gracia para poder tener dominio propio, para que cuando nosotros vivamos esas situaciones de la vida, cuando perdemos un ser querido, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando tenemos un problema con el cónyuge y posiblemente hasta nos separamos, cuando tenemos situaciones de la vida con nuestros hijos y posiblemente nuestros hijos se van de la casa o están en rebeldía o caen en una situación difícil como el alcohol, las drogas, nosotros podamos tener esa capacidad, ese dominio propio de poder manejar esa situación para poder estar bien en el Señor y para poder sobrellevar y sobreponernos a esa situación que nos da la vida. Y más adelante, cuando pasan las cosas, nos damos cuenta que para la gloria del Señor podemos soportar y pudimos mantenernos firmes en el Señor. Dice el verso 8, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Ya que en alguna medida, cuando nosotros predicamos de Cristo, hablamos de Cristo, vamos a tener aflicciones, vamos a tener situaciones difíciles, vamos a encontrar personas que no nos van a ver con buenos ojos, vamos a encontrar en medio de predicar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. Eso es muy normal como la vida misma, ¿verdad? Y sigue en el verso 9 y dice, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. O sea que, mire, la verdad es que la fortaleza viene del Señor, no viene de nosotros mismos. Orar es importante, hermano. Leer la palabra es importante. Ayunar es importante. Congregarnos es importante. Por favor, no dejemos de hacer todo eso, porque eso va a fortalecer nuestras vidas. Pero si aún así fuera, creo que realmente lo más importante que nosotros entendamos en nuestro corazón es que la fortaleza viene del Señor, no viene de nosotros mismos, no viene por tanto que oramos, pasamos horas y horas orando y ayunando y clamando o reunidos o escuchando prédicas o escuchando alabanzas. No viene de eso, viene del amor y de la misericordia de Dios. El mismo Señor dice en su palabra que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. O sea que la fortaleza viene de Dios. La misma palabra dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Yo puedo sentirme muy fuerte en el Señor, puedo sentir que porque oro mucho, puedo creer que soy muy fuerte, pero cuando vienen las situaciones difíciles, muchas veces podría tender a caerme, podría tender a dudar, a poner en tela de juicio mi fe en Jesucristo. Y eso, definitivamente, eso no le agrada al Señor. Pero lo importante aquí es que nosotros entendamos y comprendamos que la fortaleza viene del Señor. Déjenme leer un segundo versículo que lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Estoy leyendo la Reina Valera 60 y dice, verso 10, dice, no temas, y hace una coma, no temas. Algo así como cuando nosotros éramos niños y de repente teníamos alguna pesadilla y empezábamos a gritar y empezábamos a llorar y de repente llegaba nuestro padre, nuestro papá o nuestra mamá terrenales y nos abrazaban y nos decían, no temas, aquí estoy yo. Pues este versículo es muy similar. Dios, siendo nuestro Padre, nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, dice Dios. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está con usted? Dios. Nosotros somos morada suya, somos templo suyo. Dios, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros, están dentro de nosotros. No de vez en cuando, no cuando tenemos alguna reunión, no cuando nos conectamos a alguna reunión, no solamente cuando oramos o cuando leemos. Siempre, Él está con nosotros siempre, porque Él prometió estar con nosotros siempre. Somos morada del Señor. Entonces Él está con nosotros. Imagínense qué cosa más preciosa esa. Nosotros sus hijos, hijos del Señor, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros siempre y que no nos abandona. Cuando nosotros decimos de repente que ya no aguantamos, que ya no soportamos, entonces viene Dios y nos fortalece. Y sigue diciendo el versículo, no desmayes, porque yo soy tu Dios,
que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿Cuándo nos ayudará? Algunas veces, cuando estamos bien, cuando no fallamos, cuando oramos, cuando leemos. No, no dice eso. Dice que Él nos va a ayudar siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabe cuál es la diestra de la justicia de Dios? Su mano derecha, su mano poderosa. Esa es la diestra de Dios. Dice que con su mano derecha nos sostendrá y bendecirá nuestra vida y nos guardará y nos protegerá y será nuestro amparo, nuestro refugio. Ese es Dios para nosotros. Tenemos que estar seguros de que eso es Dios para nosotros. Porque de lo contrario, si no estamos seguros de eso, cuando vengan las situaciones difíciles vamos a dudar, vamos a empezar a renegar y vamos a empezar a decir, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy hijo del Señor, si yo oro, si yo leo, si yo esto, si yo lo otro. Y que si no nos damos cuenta que la fortaleza y la gracia viene solamente de Dios y que Él está contigo y conmigo siempre y que Él nos guarda, Él nos protege, Él nos bendice. Quiero leer un tercer versículo y lo encontramos en Segunda de Corintios, en el segundo libro, en la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 12, versos 9 y 10, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuándo se perfecciona el poder de Dios? Cuando somos débiles. Cuando sentimos que ya no soportamos, que ya no aguantamos. No es solamente en ese momento, sino que es cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, sino que es cuando nosotros reconocemos que la fortaleza no viene de nosotros, sino que la fortaleza viene de Dios. En ese momento es cuando somos fuertes. Porque si no, cualquiera persona que fuera débil sería fuerte en el Señor. Pero no todos reconocen que la fuerza viene de Dios. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, lo que está diciendo es que cuando él entendió que él no era fuerte en él mismo, sino que él era fuerte en el Señor, y que solamente en el Señor podía sobrellevar las situaciones de la vida, en ese momento Dios lo hacía fuerte. Entonces cuando nosotros reconocemos que somos débiles, que no podemos, que somos insignificantes, que no podemos entender al Dios grande que tenemos, entonces Dios viene y fortalece nuestras vidas. Termina diciendo, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. O sea que, como cristianos, creo que no podemos decir en ningún momento, sí podemos decirlo, pero no debiéramos decirlo. No debiéramos de decir que Dios tiene que hacer las cosas, que Dios debe de hacer las cosas, y que si no las hace, entonces no es Dios. Porque eso no es mostrar esa dependencia de Dios, eso es mostrar arrogancia, eso es mostrar querer ser igual a Dios, y eso no le agrada a Dios. Eso fue lo que mostró el diablo cuando estaba en la presencia de Dios, y fue echado de la presencia de Dios, por querer ser igual a Dios. Nosotros debemos entender que nosotros estamos bajo el cuidado de Dios. No estamos ni a la par de Él, mucho menos sobre de Él. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo poderoso y Él sigue siendo sobre nosotros, superior a nosotros. Y entonces debemos de gloriarnos en medio de esas situaciones, pero cuando entendemos que Él es Dios Todopoderoso. Dice el verso 10, dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice. Cuando entiendo que mi dependencia viene de Dios, entonces viene Dios y me hace fuerte. Eso es lo que dice Pablo. Entonces somos fuertes en el Señor. Necesitamos comprender eso. Eso no tiene nada que ver con ser musculoso, no tiene nada que ver con emocionalmente ser fuerte, psicológicamente ser fuerte. Tiene que ver con entender quién es Dios y quién Él es para nosotros. Con eso tiene que ver, con saber que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos.
con saber que Él tiene el control de nuestras vidas y que si Él dice que nos guardará y nos protegerá, Él lo hará. Y posiblemente tú estés viviendo hoy en una situación difícil en tu vida, posiblemente no soportes lo que estás viviendo y estás pensando en tu mente, en tu corazón, hacer cosas que no te agradan, buscar soluciones en las cuales solo vas a encontrar una paz momentánea, en cuanto Cristo ha prometido que Él nos dará paz, no un momento, sino siempre, porque Él es el Jehová Shalom, el Jehová de paz, el Dios de paz. Él promete darnos paz en todo momento. Permite, por favor, que te lea otro versículo que está en Isaías capítulo 40 y verso Isaías capítulo 40, verso 28 al 29. Es bellísimo lo que estamos estudiando y estamos leyendo, porque podemos ver el amor de Dios y la gracia de Dios. Dice, verso 28 dice, haciendo una pregunta: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Como quien dice, ¿no te han contado? ¿No te habías dado cuenta? ¿No has entendido que Dios es eterno? Mira, un día, así como algunos de tus seres queridos han partido a la presencia de Dios, nosotros mismos algún día no vamos a estar físicamente. Y Jehová, Dios, permanecerá, seguirá. La única diferencia es que nosotros, los hijos del Señor, cuando el Señor venga por segunda vez, dice que nosotros, los muertos en Cristo, resucitaremos y seremos llevados al cielo, a la presencia del Señor. Esa es la única diferencia. Pero físicamente hablando, nosotros un día de estos vamos a partir, porque es normal. Y Dios, que Él fue el que creó el cielo y la tierra, que ha permanecido desde ese momento, seguirá permaneciendo, porque Él es eterno. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios y ese es mi Dios. Y eso a mí me llena de mucho gozo, porque sé que no tengo un Dios hecho de madera, de piedra, o de oro, o de algún material, sino tengo un Dios eterno, fuerte, poderoso. Dice, termina diciendo el versículo, dice, es un Dios que no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Mire, hermano, nosotros como a las 5, 6, 7 de la noche, ya no aguantamos el día, ya empezamos a buscar un lugar, la cama, el sillón, donde descansar, porque ya después del quehacer diario nos sentimos cansados. Dios no se cansa. Dios trabaja las 24 horas del día. Dios está presente y Dios no duerme. Dios tiene el cuidado de nuestras vidas. Gloria a Dios por eso, porque Él es eterno, Él es poderoso, Él es misericordioso. Y dice el verso 29, dice, Él da esfuerzo al cansado. O sea, cuando tú estás cansado, ya no aguantas, ya no soportas. Él viene y te fortalece. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Yo no sé si en alguna situación de la vida tú te has sentido abrumado por las situaciones de la vida y has sentido que ya no aguantas, que ya no soportas. Y en ese momento ha venido Dios de una forma sobrenatural, porque has clamado a Él, porque has pedido y te has dado cuenta que Dios ha venido y te ha dado fuerzas. Así es, así es. Por eso no dejemos de clamar al Señor, no dejemos de pedirle a Dios que Él nos fortalezca y Él nos dé fuerza. Este versículo que está en 1 Corintios 10, 13 es importante, dice, lo quiero leer. Dice, 1 Corintios capítulo 10, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que cualquier tentación la podemos soportar. ¿Por qué? Porque es para humanos, es humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que puede resistir. O sea que Dios no va a poner una carga, una situación en tu vida que tú no puedas soportar. Si tú no la puedes soportar, es porque no has clamado a Dios, porque no has entendido que la fuerza viene de Él. Pero si entendemos eso, podemos doblar nuestras rodillas y pedirle a Dios que en cualquier situación Él nos dé fuerza y Él nos dará esa fuerza, porque Él conoce nuestra fuerza, nuestra resistencia. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida,
para que podáis soportar. O sea que cuando nosotros estemos llegando a esa situación difícil que ya no soportamos, que ya no aguantamos, Él, de una forma sobrenatural, Él hará milagros, prodigios y maravillas. Y Él fortalecerá nuestras vidas. Así que yo quiero animarte esta mañana de que no confíes en tus fuerzas, no confíes en lo que tienes en el banco, no confíes en tus posesiones, no confíes en tus títulos, confía en el Señor. Dios usó a grandes hombres con conocimiento, con esa gracia, pero también Dios utilizó a personas ignorantes, a personas que no eran conocidas, a personas que no tenían un nombre dentro de la sociedad. Dios utilizó, porque lo importante para Dios es la humildad y que reconozcamos que la fuerza viene de Él. Si eso no fuera así, quiero recordarte el versículo que está en Filipenses 4:13, que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y hermano, amigo que me escuchas y que me ves, cuando Dios dice todo, se está refiriendo a todo. Obviamente todo lo que tiene que ver con nuestra fe, obviamente todo lo que tiene que ver con aquellas situaciones de la vida que nos abruman y que podríamos pensar que con eso desfalleceremos y no podremos aguantar, entonces viene Dios y nos ayuda. Yo te quiero decir que yo, Eric Hernández, he vivido momentos difíciles y para la gloria de Dios sigo en pie, para la gloria de Dios, no por mis fuerzas, sino por las fuerzas que Él ha puesto en mi vida. Así que te voy a suplicar que cierres tus ojos y que me permitas orar por ti, para que en tu corazón puedas apreciar lo que Dios hace y puedas darte cuenta que sin Dios no eres nada y que necesitas reconocer tu debilidad y reconocer la grandeza y el poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de mis hermanos, de mis amigos, de todo aquel que me está escuchando, que me está viendo. Te ruego que tú fortalezcas, que entres a su corazón de una forma muy especial y que seas Señor de su vida y que puedas fortalecerlo, puedas guiarlo, puedas, Señor, hacer milagros, prodigios y maravillas. Que cuando sienta que ya no aguanta, quizás en este momento ya no soportas, en este momento viene Dios y se presenta como un Dios de amor, de misericordia, que te fortalece, que te abraza y que te dice, hijo mío, aquí estoy yo, estoy contigo. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús y te darás cuenta que eres fuerte en el Señor. Que Dios te bendiga. Mucho gusto en saludarte. Gracias a todos por seguir en las transmisiones de Facebook Live o en YouTube. También los queremos invitar para que puedan seguir haciendo sus diezmos y sus ofrendas a través de la siguiente cuenta que estará apareciendo en la imagen. Cualquier duda sobre dónde realizar tu depósito, puedes llamar al número de la iglesia o escribirnos a través del Facebook. Los esperamos en una próxima transmisión de Verbo del Valle.